instrucción. No vamos a dar el contexto histórico porque ya lo dimos, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en un joven, ¿no? Un joven de 22 años, ¿no? Ponle el nombre que tú quieras, que te parezca. En casa tiene un comportamiento diferente, ese joven. Pero se va a la escuela, ¿verdad? Y se comporta de una manera diferente que en su casa, cuando está con sus amigos, ¿no? A lo mejor usa palabras soeces, majaderías, albures, es diferente. Pero cuando está en una fiesta, cuando ha tomado un par de cervezas, unas copas de vino, va a volver a cambiar. Y ese es el joven, en realidad. El comportamiento que tiene cuando está en su casa es diferente que cuando ya tomó un poco de vino y está en una fiesta. El joven va cambiando. Vamos a poner un ejemplo. Si este mismo joven tuviera que ir a un reclusorio o una audiencia y estuviera delante de un juez, que el juez es la máxima autoridad, ¿verdad?, de un reclusorio. No hay una mayor autoridad que un juez. Y el joven se iba a comportar de una manera respetuosa y temerosa. ¿Por qué? Porque es un juez. Y vemos cómo el joven va cambiando, ¿verdad? Como el camaleón. Donde se encuentre cambia, intenta adaptarse, ¿no? Delante del juez no va a usar las palabras que usaba con sus amigos. No va a usar las expresiones que usaba cuando estaban tomando. Pero hermano, ¿qué tiene que ver con las Sagradas Escrituras eso? Todo. Todo. El domingo pasado se pudo compartir que el Hijo comparte la obra y la honra del Padre. El apóstol Juan es muy profundo. Es un teólogo que tiene un propósito. A Jesús lo veían como solo un profeta, un carpintero, un buen maestro. Pero Juan se encarga de que el Jesús que estaban viendo los judíos no era cualquier hombre, no era un hombre común y corriente. Este Juan empezó a hablar de la deidad del Cristo. ¿Se acuerdan lo que vimos en Juan 1:1? En el principio, ¿en cuál principio? Juan está hablando del Génesis. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan está creando un vínculo de una deidad. No solo Dios es algo familiar con el Cristo. Jesús tiene una deidad. ¿Cómo es sorprendente que Juan introduce a Jesús como una deidad para sus oidores judíos? Y les da muchos textos. El Hijo da vida, dice todo lo que el Padre hace, y por eso lo querían matar. Todo lo que el Padre hace, yo también lo hago. Fue un escándalo para los judíos de ese tiempo. Jesús estaba haciendo igual que Dios. ¿Qué dijeron los fariseos? ¡Blasfemia! ¡Ha blasfemado! ¡Tenemos que matarlo! Jesús estaba igualando a Dios. Si el Padre da vida, el Hijo también da vida. El Hijo juzga. Ahora vamos a ponerle toda la autoridad y todos los reflectores al Hijo, porque Dios dijo, todo el juicio se lo he dado al Hijo para que juzgue. ¿Cuál era el propósito del Padre? Que todas las personas que tienen un respeto por Dios, el mismo respeto que tienen por Dios lo tengan también por el Hijo. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo tiene todo el juicio. Todo el juicio le entregó el Padre al Hijo para que lo honren. Hay muchas religiones que no honran al Hijo, solo honran a Dios.
Pero para que eso no sucediera, Juan les dio la información. Si el Padre da vida, también el Hijo. Si el Padre levanta a los muertos, también el Hijo. Si ustedes honran a Dios, también honren a mi Hijo. ¿Por qué? Porque todo el juicio lo entregué en las manos del Hijo, para que lo honren como honran al Padre. Pero Juan va más allá. No es suficiente con demostrar la divinidad de Jesús. Le titulé, vamos a leer Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso del 30 al 47. Juan capítulo 5, verso del 30 al 47. Está hablando el Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuánta información nos está entregando Jesús? No busco mi voluntad. Ok. 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. ¿Cuál era la verdad? Jesús. En Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examinad las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué irónico, ¿verdad? No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. O sea, imagínate Jesús contundente, Jesús atrevido, Jesús diciéndoles: ustedes no son salvos, ustedes no son creyentes, ustedes no son mis ovejas, ustedes no van a heredar la vida eterna, ustedes no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Jesús los estaba reprobando ampliamente. ¿Cómo podéis creer? Bueno, 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis
en mis palabras. Jesús da argumentaciones impresionantes, una lógica, una línea melódica perfecta. Ellos creían, los religiosos, como hay religiosos el día de hoy, creían en Moisés. Era su superhéroe para los judíos en verdad. Pero, ¿qué pasó? Jesús los confronta y les dice, ok, ustedes creen en Moisés, está bien, pero el que está delante de ustedes es mayor que Moisés. Y Moisés habló de mí. ¿Cómo es posible que si creen en Moisés, y Moisés habló de mí, y que usó Moisés? Las Escrituras. ¿Y ustedes no creen? El amor del Padre no está en ustedes. Ustedes no son convertidos. Solo son unos religiosos. No vamos a hablar de ello, pero como los religiosos vemos un corazón que no es reformado, un corazón que no ha sido regenerado, porque están muy ocupados juzgando a los demás, pero ellos nunca se juzgan. Vemos el corazón de los religiosos, ¿verdad? Todo lo juzgaban, todo lo estropezaba, pero ellos no se encargaban de ordenar sus propias vidas, porque Jesús los confronta. Déjenme decirles algo, el amor de Dios no está en nosotros morando, en ustedes. No importa si ustedes dicen, somos descendientes de Abraham. Jesús les dijo en otro pasaje, si ustedes en verdad fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Hay una lógica, hay una obviedad en las palabras de Jesús. Jesús no tiene problema en confrontar a las personas religiosas y decirle, ustedes no son convertidos porque el amor del Padre no está en ustedes. Nunca atacó su doctrina, siempre atacó el punto clave y medular: no son salvos. El hecho que ustedes hayan estudiado a Moisés, el hecho que se reúnan todos los días en el templo a orar, a leer, a ayunar. Por eso se creó un versículo donde dice la letra mata. Si mata a los que no son convertidos. Eso es lo que quiere decir. Porque muchos hermanos también lo sacan de contexto. No, yo para qué estudié en un seminario, la letra mata, hermano. Si mata la ignorancia. No. Tenemos que comprender que Juan se enfrentó y Jesús. Contexto histórico, gnosticismo. Contexto histórico, religiosos creyendo que eran salvos, que su testimonio era intachable, porque siempre estaban reprendiendo a Jesús, a los discípulos. ¿Te acuerdas? Hace 3 semanas estaban exhortando a una persona que fue sanada por Jesús. ¿Y qué haces en el día de reposo con tu camilla? Es que me sanó Jesús. No puedes hacer eso. En vez de que fueran impactados por el milagro, la misericordia y la grandeza que se encontraba en Cristo, eran religiosos. Siempre le estaban buscando, como decimos en México, te las pies al gato. Eso es el corazón religioso, siempre estar viendo a ver qué hacen los demás, cómo hacen, qué dejan de hacer, qué dicen, qué dejan de decir. Le titulé, vemos un Jesús muy misericordioso. ¿Y qué dice la Escritura? El título es, no les faltaba evidencia, les faltaba fe. Una fe verdadera para ser transformados. El problema humano no es la falta de información. ¿Cuántas personas que nos van a acompañar hoy por YouTube tienen la información en una manera correcta, pero el estilo de vida no concuerda con lo que creen, no concuerda con lo que ellos comprenden? No les faltaba información de Dios, tenían una resistencia en el corazón a creer y a rendirse a Cristo. ¿Cuántas personas creen que caminan con Jesús, pero en sus vidas difieren de tener una vida real? Aún teniendo evidencia suficiente,
Es como ese joven. ¿Por qué inicié hablando del joven? Porque no sé si te diste cuenta, escuchaste con atención, que en una pericopa tan pequeña, de un par de versículos, del 30 al 47, ¿cuántos son? 17, ¿verdad? No sé si comprendiste o te diste cuenta que en 17 versículos la palabra testimonio se nombra 10 veces. Ya no tendremos que preguntar dónde está el énfasis. Nunca yo particularmente había encontrado una pericopa tan corta que hablara 10 veces la misma palabra. Testimonio. Testimonio. Por eso inicié con una comparación del joven. El joven es diferente en los lugares que se presenta, ¿verdad? Es como las personas, nos cambiamos de ropa. Si vas a jugar tenis, no vas de corbata, ¿verdad? Si te invitan a una boda de noche, pues te pones un smoking, un frac y algo negro. Si te invitan a una boda en una playa, te pones colores claros, ¿no? Si vas a tirar la basura, pues no vas elegante y te pones tu mejor perfume, ¿no? Salimos con los cabellos como si el boiler hubiera explotado. Pero fíjate cómo cambiamos, ¿no? Y no es que esté mal, eso está bien, ¿no? Dependiendo de los lugares, si vas a la playa, pues no te vas a ir con un abrigo, con unas botas, no. Dependiendo de los lugares que vas, ese es el atuendo que vas a llevar. Ahora imagínate, 10 veces Jesús habla de testimonio. 10 veces habla de testimonio. Vivimos en una generación que constantemente dice, si tuviera más pruebas, esto es para los inconversos, si tuviera más pruebas, creería. Porque esto pasó con Jesús. A ver, danos una prueba más. Y vamos a creer. ¿Qué más quieres ver? ¿Convertir el agua en vino? ¿No? En ese mismo momento cesó la ley y hubo un cambio. Hubo un cambio ¿en qué? ¿En Cronos o en Kairos? Te lo dejo de tarea. Hubo un cambio, una dispensación. En ese momento, cuando Jesús convierte el agua en vino, ya estaba diciendo, ya la ley no es suficiente. Ahora va a ser la gracia. Vamos a vivir en un tiempo de gracia. Ya las obras no son suficientes. Las obras no salvan a nadie. Pero este pasaje confronta esa idea directamente. Aquí hay personas que querían más evidencia. Pero ya tienen la suficiente evidencia para creer. La pregunta cambia. ¿No es suficiente la evidencia que hay para que tú creas en Jesús? ¿Todavía quieres más evidencia? Hoy las personas quieren ver y tocar para creer. Es muy irónico y muy triste porque cuando sale un anuncio de que hay viajes a la luna con costos elevadísimos, donde ya las mujeres han ido a la luna, ellos lo creen ciegamente. Pero yo le preguntó a una persona, para hacer una comparación, ¿cómo sabes que esa persona sí fue a la luna? No, pues es que ahí lo está diciendo. Y es más difícil creer en las evidencias que sí podemos comprobar de Jesús, de su existencia. Porque la fe la repruebas. No he visto a Jesús, pero tampoco has visto que hayan ido a la luna. Entonces, ¿por qué decidimos algunas cosas sí creer y otras no creer? Cuando hay tantas evidencias de la existencia de Jesús. No solo están en la Biblia, ¿no? Acuérdense, les di hace 8 días o 15, la ley de la termodinámica habla de Dios y de una creación. Porque esa ley dice, la materia no se crea, no la podemos crear, ya está. Pero la materia no se crea ni se pierde, solo se transforma. Entonces, ¿cómo creó Dios el universo? Ex nihilo, no había nada para hacer nada. Por eso es un Dios todopoderoso. Entonces tenemos evidencias.
Pero la gente no quiere creer. No les es atractivo la persona de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús dijo algo que nos cuestaría trabajo entender? Yo no puedo dar testimonio de mí mismo. ¿Cómo no? Es Dios. ¿Por qué Él no podía dar testimonio de sí mismo? ¿Por qué creen? Piensen, ¿por qué crees que Jesús dijo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo? No es válido. Ah, caray. Es que es Dios Él. ¿Cómo su testimonio no sería válido? Piensen un poquito. Pero Jesús no es un maestro independiente, no es un opinólogo espiritual. ¿Por qué dijo, no puedo dar testimonio de mí mismo? Y usó, por eso dijo, el testimonio del Padre. Ah, caray. Entonces el Padre sí es fidedigno y su testimonio del Padre sí vale, pero el testimonio de Jesús no vale. Porque Jesús dijo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo, pero el Padre que me envió y las obras, fíjate, y empieza a armar el rompecabezas Jesús, una estructura perfecta. Porque había gente que se iba a tropezar hasta con un cacahuate. Y como Jesús también es el Rey del amor, quiso cerrar las puertas para que nadie se tropezara con una basura, con una hojita. Y vamos a ver por qué. Dijo, las obras que yo hago dan testimonio. Las obras son una evidencia de lo que yo vengo diciendo. Mi Padre que está en los cielos da evidencia de mí mismo también. Y dijo, mencionó, Juan da evidencia de mí también. ¿Cuántos tenemos? Las obras, el Padre da evidencia de mí. Y gracias. Son 4. Una es Dios dando testimonio de Jesús. 2, las Escrituras dando testimonio de Jesús. 3, Juan dando testimonio de Jesús. Porque no le fueron a preguntar los discípulos de Juan a Jesús que si él era el Cristo. Tenemos 4 evidencias. ¿Por qué Jesús lo hizo de esa manera tan importante? ¿Por qué el testimonio es tan importante para este hombre? Y fíjate lo que dice, véanlo con sus propios ojos. Vamos a Deuteronomio 19:15, por favor. Deuteronomio 19. Deuteronomio 15. Lo voy a leer. Y dice así: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Jesús sabía que en la ley se necesitaban 2 o 3 testigos para tener credibilidad. Jesús sabía que se necesitaban 2 o 3 testigos para tener credibilidad y para evitar tropiezos, ¿verdad? Y para evitar que los religiosos solo estuvieran escuchando sus palabras para no creer, para desacreditarle. ¿Qué hizo Jesús? Dio testimonio de su Padre. Mi Padre da testimonio de mí. Moisés, las Escrituras dan testimonio de mí. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Juan da testimonio de mí. Segunda de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. ¿Y sabes qué significa testimonio? Que hoy en día, primera aplicación, es muy triste
Es muy triste ver a cristianos con un mal testimonio, con una mala reputación. Eso es lo que significa testimonio en el griego, reputación. Jesús dijo: yo cito a Dios desde los cielos, que es mi testigo, que yo doy testimonio, que tengo un buen testimonio. En español, tengo una buena reputación delante de Dios, tengo una buena reputación delante de Juan, tengo una buena reputación porque las Escrituras hablan de mí. Y fíjate, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Para que vayas entendiendo a dónde voy. Tus obras dan hablan de ti, en una buena reputación o en una mala reputación. Sé muy serio, porque estás siendo expuesto a la palabra sacra de Dios. O eres como el jovencito que cuando está con sus padres tiene un poco de respeto, poquito, no mucho, que no sea tan presumido, ¿verdad? Un poquito. Pero cuando está con sus amigos tomando cerveza o bebiendo, ahí se comporta como es su naturaleza pecaminosa en su máxima expresión. Cuando va con una señorita o una chica que la quiere conquistar y es la salida por primera vez, él va a ser todo un caballero, ¿no? Pero ya que se case, no le abre la puerta, ya la va a empujar. Ese joven, ¿tú podrías decir que tiene una buena reputación? No. ¿Tú tienes una buena reputación? Porque es importante. Porque el pasaje lo está hablando. Mi padre le da testimonio. Yo tengo una buena reputación delante de mi padre. El que tiene confianza en el testimonio que el Padre tiene de él. Jesús tiene confianza. Jesús tiene una conciencia limpia de que tiene una buena reputación delante de su Padre. Él tiene confianza en eso. Lo que detona su confianza es una conciencia limpia. Y él está consciente de eso. Porque él está concentrado en hacer la voluntad del Padre. Y eso le lleva a tener una conciencia limpia, que a la vez produce una confianza. ¿Cuántas personas no tienen una conciencia limpia y son creyentes? Tu conciencia te acusa. Si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en el corazón y en la conciencia. Jesús presenta evidencia acumulativa. No solo soy una fuente de información. Juan el Bautista es mi testigo. Un testigo reconocido por ellos mismos, por los mismos fariseos. Las obras, los milagros visibles e innegables. Jesús está desplegando sus credenciales. No eran trucos, eran señales, era el poder de Dios avalando al Hijo. Jesús, como siempre, es profundo y dice que las obras que Él hace son las mismas obras que el Padre le dio para que llevara a cabo. Vamos a aplicar un poco. Él tenía un encargo, Jesús, tenía unas obras que el Padre le había encargado. Y Jesús las hacía al pie de la letra. Tú haces las obras al pie de la letra o las haces como tú quieres. Porque dice la Escritura que las buenas obras las creó antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas, en las obras del Padre. Tú estás en las obras del Padre. Dios mismo ha dado testimonio, pero ellos no recibieron el testimonio. Las Escrituras, escudriñanlas, pero no entendían su propósito. Las Escrituras no eran un fin en sí mismas.
las Escrituras tenían un propósito: apuntar a Cristo. Apuntar a Cristo. ¿No dice la Biblia? En Él estaba la vida. Y Él era la luz de los hombres. ¿Qué hacía Jesús? Alumbrar. El problema de hoy de la gente que está muerta en sus delitos y pecados, ¿verdad? Como ya vimos las enseñanzas, los 5 puntos de la gracia, que están muertos en sus delitos y pecados, que le llamamos la depravación total. No es falta de evidencia, es falta de disposición, es el corazón que sigue corrompido, por eso no quieren creer. Tú a los incrédulos los ves llenos de problemas, los ves sufriendo, y les das una solución que se llama Jesús, porque Él los puede liberar de sus pecados. Nos dice la Escritura también: Él liberará al pueblo de sus pecados. Y lo dice en Lucas, el Evangelio de San Lucas. Él iba a liberar al pueblo de sus pecados. Pero las personas, como están en tinieblas, sin Cristo, no pueden comprender esa simple y sencilla razón, que Cristo los puede liberar. Yo les digo algo: están como palomas heridas, viven infelizmente, pero se acostumbran, se acoplan, generan resiliencia, ¿no? De vez en cuando hacen algo para que tengan un rayito de luz, algo que les dé esperanza, algo que no los haga sentir tan miserables. Pero mira, el caracol, ¿crees que algún día el caracol va a volar? Un caracol, ¿conocen a los caracoles? Que tienen un caparazón. Bueno, si no lo sabes, esos caracoles nunca van a volar, siempre se van a arrastrar. Así son los pecadores sin Cristo. Tienen evidencias, les hemos predicado el Evangelio de una y muchas maneras en diferentes tiempos, y siguen rechazando la gracia, y siguen rechazando al autor de la vida. Son tercos. Ese es el corazón de esas personas. Jesús les dijo algo muy hermoso: y no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Qué crees que dirían los religiosos? Este cuate dice puras locuras, este Jesús está bien loco. Si somos descendientes de Abraham, somos el pueblo de Dios, ¿cómo nos ofende? Si que no nos ve con vida, caminamos, hablamos, no entiende que oramos en las esquinas, no nos ve como nuestros rostros están todos secos porque ayunamos muy seguido. Sí, pero no tienen vida. No importa todo lo que hagan las personas, y no quieres venir a mí para que tengan vida. Eso es una invitación, y ellos siguen rechazando la verdad, siguen muertos. No dice: bueno, vamos a hacer una prueba a ver si puedo darte vida. No queréis, es una oposición y es un mandamiento. Para que tengan vida hay una seguridad. Jesús está completamente confiado en que si ellos dan el paso de acercarse a Él, Él les iba a dar vida. Pero ellos no quieren. Aman más la aprobación de los hombres. No aman verdaderamente a Dios. Qué discurso tan fuerte hacia los religiosos de este tiempo, que hacen muchas cosas religiosas, creen en Dios, leen sus Biblias, oran, ayunan como los fariseos, y no tienen el amor de Dios gobernando en sus corazones. ¿No conoces una persona así? Que te habla de Dios, que conoce la Biblia, que ora, que lee, pero no tiene el amor de Dios gobernando en su corazón. Pero esa persona no lo cree, no lo entiende. Seguramente tú estás pensando en otra persona, pero no en ti. Estoy hablando de ti. No tienes el amor de Dios en tu corazón. Eso expone el problema real. No aman verdaderamente a Dios. Su religión es externa, no una religión transformadora. Ellos creen, los religiosos creen que tienen el ministerio del juicio. Pero si yo les enseño lo que dice Efesios, los ministerios del Espíritu, ¿verdad? Maestros, pastores, evangelistas, ¿no?
Pero no hay un ministerio que diga el ministerio del juicio. Tú puedes estar hablando de los demás. Toma, te otorgo este ministerio. Los religiosos pensaban que era un ministerio porque era lo que hacían todos los días. Se levantaban para ver qué hacían los que eran creyentes, para ver qué hacían los que no eran incrédulos, qué hacían o qué dejaban de hacer. Eso no es un ministerio. No sé si entendiste lo que dije el pasaje. Todo el juicio se le dio al Hijo, pero tú le quieres robar esa autoridad, esa posición al Cristo por religioso, estar juzgando a los demás. Mejor ve a Jesús para que tengas una verdadera vida, para que tengas una verdadera libertad y te ocupes de tu propia vida. Qué fuerte lo que les dijo Jesús. Ustedes no tienen el amor de Dios en su vida, en sus corazones. Su religión es externa. La ironía final, aquello en lo que confían, los condenó. Ellos confiaban en Moisés, ¿verdad? Pero Jesús dijo contundentemente: no los defienda, Moisés los acusa, porque Moisés habla de mí. Una aplicación para los inconversos. No estás lejos de Dios. Estás lejos de Dios, pero no por falta de evidencia. No estás lejos de Dios por falta de evidencia. Estás lejos porque no quieres rendirte. Ayer me encontré con una persona, nos hizo un servicio, estuvimos platicando, y son de esas personas que son muy sabias en su propia opinión. Ellos deciden cuándo congregarse, ellos deciden si asistir o no asistir, depende de sus actividades. No les puedes decir nada porque reprende al sabio y te va mal. Reprende a un necio y te va a aborrecer. Y ayer se le pudo compartir a esta persona el Evangelio. No, el próximo domingo sí voy. Hebreos dice: hoy es el día de la invitación. Hoy es el llamado. No se quieren rendir a Cristo. Ellos quieren seguir gobernando, dirigiendo sus propias vidas. Esa gente que es sabia en su propia opinión, que dice: no, pues bueno, voy a ir cuando no tenga mucho, tengo muchos ejemplos. Voy a ir cuando no tenga mucho trabajo, cuando no me sienta tan mal, cuando esté descansado. Bueno, voy a ir un domingo sí y 2 no. Deja de dirigir tu vida. Ríndete a Cristo. Y creer en Cristo no es que creas en Él y hagas lo que tú quieras y vivas como tú quieras, con un mal testimonio, con una mala reputación. Hay gente cristiana que opina espantosamente. No me importa lo que piensen los demás de mí. Qué fuerte es eso. Creer en Cristo implica someter tu vida. ¿Cuántas personas religiosas que están escuchando, que puedan estar aquí, no quieren someter su vida a Cristo? Ellos deciden qué mandamientos obedecer. Esto no, porque me cuesta mucho trabajo, es muy difícil. Yo no voy a amar a esa persona porque es muy difícil, ya me tiene hasta acá. Sí, te vamos a poner los mandamientos a ver cuál escoges, ¿vale? A ver cuál te gusta, cuál te cuesta menos trabajo. Creer en Cristo implica someter tu vida, no solo aceptar sus ideas. ¿No dice la Biblia que ames a tus enemigos como a ti mismo? ¿Dónde te da una opción B? ¿Dónde te da una opción B? Deja de tener al Dios de tu mente. Deja de honrar al Dios de tu imaginación. Honra al Dios de la Biblia. Todos los incrédulos honran al Dios de sus mentes. ¿Cuándo van a empezar a honrar al Dios de la Biblia? Al Dios soberano, al Dios creador. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de rechazar las enseñanzas? Si no amas a los que ves, no te engañes.
Nunca vas a amar a Dios que no ves. Te estás engañando. Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, te estás engañando. Eres tú del que estoy hablando hoy, un religioso que no tiene el amor de Dios gobernando en su corazón. Y si ya te cansaste de perdonar, déjame seguir metiendo la espada en la dureza de tu corazón. Si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar. No te engañes. Solamente los cristianos que estamos subordinados y que sí se nos ha dado una vida verdadera, sobrenatural, podemos amar y perdonar. Las personas que no, es porque no está el amor de Dios gobernando en tu vida. Seguramente, cuando tú traes a alguien atravesado y no lo puedes amar, es porque no amas a Dios. El perdón no es una opción, es una ordenanza. El perdón libera, el rencor envenena. Eso sí, traes muy presente lo que las personas te puedan hacer, como si hubiera sido ayer, ¿verdad? ¿Y por qué no tienes tan presente las cosas que tú haces? Esas ya se te olvidaron, como los religiosos, ¿no? Hablando de los demás, pero ellos, Jesús dijo, quita la viga de tu ojo para que puedas ver y ayudar a quitar de su prójimo la pajita que tiene. Puedes conocer la Biblia y aún así enfriar tu corazón. El peligro no es la ignorancia, es la familiaridad sin fe. ¿Qué más necesitas ver si no estás en Cristo? ¿Qué más necesitas para creer en Cristo? Tienes 4,000 años, siglo XXI. ¿Cuántos siglos son 21? ¿Cuántos años son? 2,100 años. Tienes 2,025 años de testimonio. ¿Qué más quieres para creer en Cristo? Que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el ungido, que es el enviado, que es el Cordero de Dios, que quita exclusivamente el pecado del mundo. ¿Qué más necesitas para que se rompa esa dureza de tu corazón y no creer en Cristo? ¿Vas a venir a Cristo o vas a seguir resistiéndolo? Este pasaje no deja espacio para la neutralidad. Ojalá y fueras frío, ojalá y fueras caliente, pero por cuanto estás en medio te voy a regurgitar de mi boca. Jesús no está pidiendo nunca una limosna. Jesús nunca está pidiendo que, considérame, si no, pobrecito de mí, voy a sufrir. Si tú no te arrepientes, si no le entregas tu vida, ya no vas a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado. Lo vas a conocer como juez. Y no vaya a ser que lo conozcas como juez cuando te repruebe y te mande a donde no quieres ir, al infierno, por no arrepentirte. ¿Cuántas oportunidades tú que estás escuchando has tenido que te han compartido el Evangelio y siempre pones pretextos? Tus argumentaciones siempre están primero delante de ti, tus excusas, tus justificaciones. Rechazas la gracia, vives sin gracia. Jesús no está pidiendo que lo consideres en tu vida. Jesús no está pidiendo que abras tu agenda para que a ver cuándo tú le haces el favor al que le entregaron todo el juicio, para que le des un poquito de tiempo, tu limosna de tiempo. Él es el Señor. Si no estás aquí hoy, si no estás en una iglesia y estás viendo esta transmisión, es porque nunca has entendido quién es Jesús. Es el Rey. Por eso no te congregas, porque no entiendes quién es Jesús. No has entendido. ¿Cuántas evidencias has tenido? ¿Cuánta gente te ha predicado? Y no estás en una congregación hoy saludable, es porque no has entendido quién es Jesús. No hay otra explicación. Mis caminos, dice la Biblia, no son tus caminos.
Mis caminos son más altos que tus caminos. Muchos siguen sin creer. Muchos otros les encanta aprender, pero tienen un mal testimonio. Así como te comportas en la iglesia y eres muy respetuoso y no te permites hablar mal de la gente, ¿por qué no te comportas así en tu casa? Eres como el camaleón. ¿Dónde estás? Así te comportas. Hay personas que dicen, yo ya sé, casi ya saben con quién sí pueden hablar mal de su prójimo y se juntan para hacer comentarios negativos en la propia familia, con tu propia familia. Ahí sí te permites hacer comentarios de los demás, ¿verdad? Ahí sí te das un permiso. Porque no hablas mal de alguien en público, en una iglesia. Porque no hablas mal de tus compañeros. No, para eso está tu casa, ¿verdad? Ahí sí puedo descargar toda mi amargura, el resentimiento, lo que me hace, lo que me daña, ¿no? Ahí sí puedes, ahí sí tienes la libertad para hacerlo. No resistas la gracia, no te engañes. Jesús dijo, quiero que sean santos en toda su manera de vivir. Jesús habló 10 veces de testimonio, 10 veces. Las Escrituras dan testimonio de mí, mi Padre da testimonio de mí, Juan da testimonio de mí, las obras que yo hago en tu casa dan testimonio de ti, que vives en luz, en tu trabajo dan testimonio de ti, la gente que te rodea y que te conoce da testimonio de ti, que sí has pasado de muerte a vida, o que estás medio moribundo, o sea, muerto todavía, pero como que medio despertando en la luz. Ya ha sido suficiente el testimonio que se ha dado. Ya está confirmado. Y aún así la gente no quiere rendirse al Cristo de la Biblia. No porque falte luz, sino porque las personas no obedecen, porque aman más la oscuridad que la luz. Los que no creen en Jesús, ¿necesitan más pruebas? ¿O ya tienes suficiente evidencia? Vas a venir a Cristo porque ahí está la vida. ¿Quieres conocer a Jesús como el Cordero que puede quitar tu pecado y es una invitación? ¿O quieres conocer a Jesús como juez? Porque la paga del pecado es muerte eterna. Cuando mueras ya no vas a poder arrepentirte. Cuando mueras vas a decir, ¿por qué no escuché lo que me predicaron muchas veces? Porque fui muy sabio en mi propia opinión. Siempre la gente quiere hacer su sagrada voluntad. Casualmente, el día de reposo. Tienen muchos planes para seguir deshonrando a Dios. Yo te voy a decir lo que dice Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese más. El que sea injusto, impuro, sea lo más. ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás? Deja de amar al Dios de tu imaginación. Deja de amar al Dios de tu mente. Somete tu orgullo, somete tu voluntad a ese Cristo que murió por los pecados, ese Cristo que fue exaltado. Que tu estilo de vida, tu reputación cambie desde hoy. Que demuestres que tienes temor. Deja de ser un religioso con la información teológica en tu mente. Honra a Dios en tu matrimonio. Honra a Dios, honra a tus padres. Honra a tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Que haya evidencias en tu vida, en tu trabajo, de tu amabilidad. Porque no vaya a ser que tú seas el religioso que no va a entrar al reino de los cielos. Porque no tienes el amor de Dios gobernando tu vida. Es un llamado muy serio no sé si lo habías visto así, es un llamado muy serio. Jesús no se puso como su testimonio. La gente, me encanta esa gente que se engaña y dice, yo y Dios, yo estoy bien con Dios, sí estás bien, pero bien engañado. Que pregunten en tu casa, en la gente que te rodea, en tu trabajo, cómo eres, cómo es tu carácter. No te va a gustar, ¿verdad? Deja de adorar al Dios de tu mente.
y hoy decide fielmente adorar al Dios de las Sagradas Escrituras. Al Cristo que hemos predicado durante 4 meses. Bueno, lo hemos predicado todo el tiempo. Ojalá que esta prédica te sirva. Te estoy hablando a ti. Alguien dice, es que así es mi carácter. Bueno, cuando Dios te salve va a cambiar. Amén. Amén. Cuando Dios te salve vas a tener un buen carácter, apacible, amable. Porque si no puedes tener un carácter, yo te quiero decir algo muy directamente, no está el amor de Dios morando en tu vida. Porque el fruto del Espíritu es amor. No lo tienes. Paz la pierdes en 2 segundos. Paciencia nunca la has tenido. Bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Si no tienes uno de esos, es que el amor de Dios no está en tu vida. No te engañes. En verdad, no te engañes. Si tienes una mala reputación de la gente que te conoce, no te engañes. Jesús con toda la conciencia limpia pudo decir, tengo un testimonio que me respalda, que me avala. Imagínate a Jesús y a Juan hablando mal de Pedro. Ay, fíjate lo que hizo Felipe, ¿no? El apóstol. Fíjate lo que hizo Felipe. Fíjate lo que hizo aquel. Fíjate lo que te hizo Judas. Fíjate que hablando mal, chismeando. ¿Cómo se vería Jesús? Y luego que se pare y diga, yo tengo un buen testimonio. Jesús dijo, Dios da buen testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Juan da buen testimonio de mí. Mis obras, lo que yo hago, da testimonio. Todo converge en testimonio. ¿Será importante? ¿Será importante? ¿Será? Hermano, pregúntate, ¿tú tienes una buena reputación o no? ¿Tienes una buena reputación hoy, ahorita, en este momento? Si yo le preguntara a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en el trabajo, a tu casero, donde vives, ¿podrían todos decir que tienes una buena reputación? ¿Todos podrían hablar de ti bien? Y dijeron, no, pues es que la hermana, el hermano es buena onda, pero no lo hagas enojar. ¿Tienes una buena reputación? Porque eso es el distintivo. La gente puede hablar de testimonio y ni siquiera entender lo que está diciendo. Pregúntatelo muy formalmente. ¿Tienes una buena reputación? ¿O eres de las personas que hablan a espaldas de los demás? ¿Sí? No sabes con quién murmurar, ¿verdad? Necesitas encontrarte a alguien como tú, cobarde, para tener la misma reputación. Permitir que hablen mal de alguien. Porque eso es parte del testimonio. ¿Tienes una buena reputación? Pregúntate. Porque todos estamos delante de Dios. ¿O te das tus permisos? Hazlo. No te cobardes, pregúntale a los demás, a los que en verdad te conocen. Yo le podría preguntar a mi esposa, a mis padres, ¿no? Tienes tú, deja de pensar en los demás. Tú, los que están viendo por internet la transmisión, ¿tienes una buena reputación? El cristianismo no solo es que adoptes la doctrina de la gracia y la teología y el pacto de gracia, ¿no? Y la teología propia y digan amén, hermanos, y un seminario. ¿Tienes una buena reputación? Delante de Dios, delante de los hombres. O cuando estás en la iglesia te comportas de una manera, pero cuando estás con tu familia te comportas de otra, como la que verdaderamente eres. ¿Tienes una buena reputación? Pregúntate.
Es mejor aquí no engañarse que llegar al cielo y decir que Jesús te diga, aléjate de mí, hacedor de maldad. No, Señor, es que me congregué 5 años, 10 años, he leído la Biblia 15 años. Sí, pero yo te conozco. Yo conozco tu corazón. Aléjate de mí. Ya estuvo bien de engaños. Te van a decir, tú no eres un pez porque no te gusta estar en el agua. No amas lo que yo amo. Jesús amaba la voluntad del Padre. ¿Cuántos de aquí a veces les pesa venir? O una reunión, ay. ¿Amas lo que ama Dios? ¿Amas lo que ama Jesús? ¿O amas más el mundo? Me desvió 2 milímetros. Dice, el que ama más el mundo, el amor del Padre, otra vez el amor del Padre no está en ti. ¿Qué es lo que te entretiene? ¿El amor al mundo? Ah, yo sé por qué. Porque eres el mundo. ¿No? Porque eres el mundo. Si amas lo que está en el mundo es porque eres del mundo. Y eso quiere decir que el amor del Padre no está en ti. Podemos estar de acuerdo con la doctrina, podemos estar de acuerdo con la Trinidad, podemos estar con el arrepentimiento, podemos estar de acuerdo en todo. Pero tu estilo de vida te evidencia quién eres tú. Ya les puse ese ejemplo del puerco, ¿verdad? Si yo llevo un buffet de buena comida a un puerco y le pongo un poco de fruta, un poco de verdura, el puerco va a decir, ¿qué es esto? Va a entrar a la cocina y va a decir, el verdadero alimento está en la cocina, y se va a aventar el desperdicio, a tragárselo. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? ¿Será por eso que Jesús dijo, no le echen las perlas a los cerdos? ¿Amas las cosas de Dios? ¿Amas lo que ama Jesús? Porque eso, si amas lo que ama Jesús, eso te va a llevar como una catapulta a tener una buena reputación. Qué fuerte está, ¿verdad? El apóstol Juan. El amor del Padre no está en ustedes, los acusó directamente. Y eso no es legalista. Es que no tiene amor el apóstol Juan. Nos dijo que Dios no era nuestro Padre. Si es tu Padre, pues Dios, compórtate como debes de comportarte. ¿No? Eso ojalá lo hagas. En tu casa te comportas como te comportas en la iglesia. Porque si no es así, tienes un gran problema, pero gran problema, gran engaño.